Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos, qué alegre. Entramos a la segunda parte o al segundo semestre del diplomado. Yo quisiera hacer una conexión con los dos módulos que vamos a ver en este semestre y los dos módulos que tuvimos en el semestre anterior. Una especie de link, ¿verdad? Para que nosotros más o menos llevemos el hilo conductor de cómo vamos llevando el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Que no es un aprendizaje primario porque ustedes ya conocen mucho de eso, sino es más bien como fundamentar todo lo que ustedes ya, muchas de ustedes ya saben, ¿verdad? Es tener fundamentos, no solo en la escritura, sino también en el catecismo, en Vaticano II, porque acuérdense que nosotros no somos religión del libro. Es decir, nosotros en el módulo 2 del semestre anterior, nosotros vimos Sagrada Escritura. Pero básicamente lo que vimos ahí son formas técnicas para poderla entender. Porque aunque sabemos y estamos muy claros que Dios es el autor, que Dios es por iniciativa de amor se revela, se manifiesta, pues vimos en ese módulo 2 cómo es el hombre, se revela al ser humano y el ser humano no es anulado en todas sus capacidades, ni en su cultura, ni en su idioma, ni en sus costumbres, ni en sus modismos, sino que lo que va a transmitir, lo va a transmitir desde la época que está, desde como él lo entiende, desde su cultura, desde sus costumbres y desde su idioma, ¿verdad? Entonces, vimos en ese módulo 2 de que cómo entender las tradiciones, ¿verdad? Que se encuentran en la escritura, cómo entender que en primer momento todo era tradiciones orales, o sea, quiere decir que esa revelación en un primer momento se transmitió oralmente y entonces vamos viendo cómo sucede en toda la historia de la humanidad que cuando hay oportunidad, porque se llega a un momento de paz, de tranquilidad, de armonía, pues entonces ya se puede pensar, bueno, en la identidad, en quiénes somos, para qué estamos, y eso mismo pasó a Israel, ¿verdad? Pasó a Israel que cuando llegó a un momento de paz, tranquilidad, que se le ofrece el rey David, porque al ser él, pues un guerrero peleando con todos los enemigos de Israel en nombre de Yahvé, pues provoca la paz internamente en Israel. Y al haber paz, pues hay prosperidad, no solo económica, también familiar, también las artes, las letras. Y entonces ahí es donde se empieza a escribir. En el panorama que tenemos, ahí nos damos cuenta que eso sucede más o menos en el año 1000 antes de Cristo. Entonces vamos entendiendo varias cosas que tuvimos que haber entendido en ese módulo 2. ¿Por qué empiezo por el módulo 2 y no por el módulo 1? Pues porque se empieza por lo que hay, y lo que hay primero, claro que hay una historia de la salvación que era el módulo 1, pero esa historia de la salvación es sacada de la escritura, ¿verdad? O sea que lo que después se va a tener como historia de la salvación, todos los elementos, toda esa historia es sacada de la revelación, o sea, de la escritura. Entonces, por eso fue que en su momento ustedes miraban que los temas eran muy similares, ¿verdad? Porque prácticamente estábamos viendo en la escritura, en el texto bíblico, cómo se revelaba Dios, cómo se manifestaba, cómo se dio a conocer, eh, cuáles fueron los hechos significativos para que el pueblo, o que no era pueblo todavía, para cada persona lo fuera identificando. Entonces, todo eso lo vimos en el módulo 2 y vimos pues que Dios, que esa revelación, esa manifestación de Dios
se va dando en una forma lineal hasta llegar a la plenitud con Jesús. Pero fíjense qué interesante, porque ya estamos en el periodo de la plenitud, porque el periodo de la plenitud en la historia la da Jesús. Y entonces vimos en ese módulo quién era Jesús y entonces el esfuerzo escrito de los evangelios a responder a esa temática, quién es, y vemos también cómo el magisterio de la iglesia, pues también que recibe toda esta revelación como un tesoro de fe, pues lo cultiva y también lo trata de interpretar y de llevar de la forma más accesible a distintas generaciones. Entonces, por eso decíamos que no somos una religión de libro, sino somos más bien seguidores de una persona, de su presencia, de su encuentro con esa presencia. Y entonces la historia de la salvación, que es el módulo 1, nos iba dando en esa historia, ya como una historia, como una narración, ya de una manera como ya entendida, los momentos importantes de esa historia, donde verdaderamente tanto las generaciones se daban cuenta del tema de la salvación. La iban entrando, profundizando y viendo pues que Dios se había manifestado, revelado y lo sigue haciendo en la historia, pero su único objetivo y finalidad es salvarnos, ¿verdad? Entonces, tanto el panorama bíblico y el folletito tenían la finalidad de que ustedes lo fueran viendo esa historia cronológicamente, o sea, de manera lineal, con el tiempo, cómo se iba desarrollando como historia de la salvación, módulo 1, y luego todo el proceso de esa revelación que se pone por escrito, que se recopilan todas las tradiciones orales, que se hace en un momento de bonanza, que se mezclan todas las tradiciones porque así les pareció bien, porque eran experiencias que no querían dejarlas fuera. Entonces las mezclaban para que nos llegara lo mejor que se pudiera la experiencia. Pero pues al pasar tanto los siglos y el tiempo, pues a nosotros nos llega ya con traducciones ya a nuestro idioma, con otras culturas diferentes, unas generaciones distintas. Entonces nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de ir como actualizando esa revelación. Esa es la finalidad del compartir y del querer aprender siempre, del proceso de aprendizaje, pues es decir, cómo hoy yo puedo hacer accesible esa revelación. ¿Qué palabras hoy ya no tienen tanto sentido para la gente y qué palabras puedo ir como utilizando para, pues, para que se comprenda el misterio, que aunque es un misterio, decíamos en esos módulos, es un misterio, la palabra misterio no significa que no podamos decir nada de eso, sino que no lo vamos a poder abarcar en su totalidad, pero no es un muro, un misterio no es un muro totalmente inaccesible, sino que es algo inmenso que no puedo abarcar, pero en su totalidad, pero sí puedo poco a poco introducirme en él. Entonces, ese proceso lo vamos viendo en la historia de la salvación, que es una manera de síntesis de hablar de la revelación y de la inspiración, revelación y de todo lo que hay en cada libro de la Sagrada Escritura. No sé si eso se los pongo así como un prólogo, digamos, como una introducción para conectar lo que vimos el semestre anterior y poder entender ahora estos dos módulos, el 3 y el 4,
que va a hablar primero de, ya vimos entonces la revelación, inspiración, la historia de la salvación, y ahora vemos ya de alguna manera cada misterio de esa divinidad de una manera como específica, ¿verdad? Entonces, el misterio de la Trinidad, un solo Dios, Padre de los hombres, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ese misterio de Dios Padre. Pero luego en el módulo 4, que es el que nos toca, pues es el misterio de Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de hombre. Entonces son dos misterios que vamos a tratar de ya tocarlos de una manera individual, por decir así. Entonces es el mismo pastel que vimos en la historia de la salvación, digamos, es todo el pastel, el mismo pastel que vimos en la revelación, o sea, en Sagrada Escritura, solo que ahora vamos a estudiar solo una partecita de ese pastel. O sea, como el pastel dividido en partes, ¿verdad? Como cuando vamos en porciones. Entonces hoy tomamos una porción y esa porción pues se llama Un solo Dios, Padre de los hombres, módulo 3. Y el módulo 4, Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de María. Es otra porción del pastel. A ver, ¿cómo vamos? ¿Me van comprendiendo? ¿Vamos comprendiendo lo que hicimos en el módulo anterior? Porque hoy no tienen manual, entonces vamos a ir como tratando de explicar cómo vamos a ir trabajando y cómo vamos a ir entendiendo. ¿Qué dicen entonces? ¿Me van comprendiendo lo que hicimos y lo que vamos a hacer? Sí, licenciada, muchas gracias por... ¿Cómo? Sí, licenciada. Muy bien, madre, ¿cómo están? Bienvenidas. Gracias, licenciada. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo está? Pues bien, también, gracias a Dios, aquí extrañándolas y esperándolas y viendo si el sábado del último sábado del mes tenemos la presencial, ¿verdad? Si seguimos igual o no sé cómo están. ¿Cómo siguieron ustedes con lo del colegio, con ese repunte que hubo del COVID? ¿Siguieron presenciales? No, estas 2 semanas hemos estado virtual. Primero Dios, la otra semana vamos a empezar. Ya presencial. Sí, primero Dios, a ver qué dice el Señor. Es lo que les decía, por eso les contaba que anteriormente que ustedes entraran, que yo no he ido a recoger nada, porque también como hemos estado, yo pues estoy en movimiento de trabajar otros diplomados en otros lugares, pues he estado presencialmente con gente que ha estado contaminada. Entonces no he querido yo acercarme a otros lugares, ¿verdad? Con ustedes. Pero ya dentro de 15 días, que sería el último, pues ya todo el mundo está mejor, gracias a Dios. Primero Dios, licenciadas. Ah, bueno, entonces todavía no tenemos los 100. No, todavía no tienen los 100, no tengo ni el material todavía, no he ido. Ya Sor Teresita me dijo, yo no tengo todo para que yo ya no le pude contestar, pero por esa razón no he ido, no he pasado por ahí porque solo estoy trabajando lo que es presencial y luego me vengo aquí a encajonar, a bañarme toda, a desinfectarme y a encajonarme para no contaminar a otras personas, porque yo creo que ahora no es fácil darse cuenta con las personas que uno está, si están o no están. Creo yo que Más no difícil. es mucho más. Está bien que se cuide muy bien. También a ustedes, porque no solo se cuida uno, se cuida a los demás, ¿verdad? Exacto. Entonces, Así. pero ya si vamos a tener la presencial el final de este mes de julio, pues ahí recogeré yo todo el material y ya les pongo el 100 general a todas las excelentes alumnas que tuve. Ay, muchas gracias. Bueno, entonces estábamos viendo si entendemos esa conexión, ¿verdad? Esa conexión de los dos módulos anteriores con los dos que vamos a ver ahora.
¿Se les facilita lo que les dije o no? Licenciada. Sí, va. Entonces, ¿dudas, preguntas hasta aquí? No, licenciada, gracias. No, solo comprendemos, licenciada, que entonces básicamente los primeros dos cursos nos están introducirnos a estos dos nuevos. O sea, los dos cursos, los dos módulos anteriores fueron como el pastel, en general, así, ¿verdad? Como que vimos el pastel desde dos perspectivas. Una perspectiva, cómo hicimos el pastel, o sea, más o menos, y la otra perspectiva era el pastel así ya hecho, como una síntesis de lo que ya habiendo entendido cómo se hizo. O sea, esa es una metáfora, ¿verdad? Que estoy usando. Entonces, la parte 1, que era la historia de la salvación, era el pastel hecho, así, ya hecho. Ajá, ese es el pastel. Lo vamos a disfrutar, lo vamos a ver desde sus distintas perspectivas, pero fue un pastel que ya está ahí como historia, ya está escrita y todo. Va, está bien. Pero luego lo vimos cómo se hizo ese pastel. Y entonces ese pastel no cayó del cielo, ¿verdad? Sino que tuvo elementos, entonces esa es ya Sagrada Escritura, cómo se escribió, cómo se reveló Dios, cómo se manifestó. Entonces vimos el pastel ya hecho y cómo se hizo. Pero ahora solo estamos viendo una porción del pastel, una porción, como quien parte el pastel en varias partes, y hoy vamos a ver una porción, que es el módulo 3, un solo Dios, Padre de los hombres, y el módulo 4, Jesucristo, Hijo de Dios y de María. O sea, no es nada diferente a lo primero, sino es un complemento al semestre anterior. ¿Me captan? El pastel va a ser el mismo siempre. Está... Licenciada, el mismo en diferentes trozos. Exacto. Vamos a ir viendo los distintos trozos que van formando ese pastel, ¿verdad? Como los distintos ingredientes, como las distintas formas, pero lo único que vamos a ir haciendo es comprendiendo mejor esa historia de la salvación y comprendiendo mejor esa revelación. Eso van a ir haciendo todos los módulos que van siguiendo, ¿verdad? O sea que pusimos en el semestre anterior lo que pusimos fueron como las bases en general. O sea, cómo se hizo el pastel y el pastel. Ahí están las dos bases. O sea, cómo es la historia de la salvación y dónde la podemos encontrar. Y eso es en la Sagrada Escritura. Y luego, en la historia de la salvación, vemos que ya no solo es la Sagrada Escritura, sino ya vamos viendo el magisterio de la iglesia que interpreta, ya vamos viendo de alguna manera, cuando hablamos del magisterio de la iglesia, vamos viendo, por ejemplo, los concilios, cómo quieren ponerse de acuerdo. De hecho, la palabra conciliar, ponerse de acuerdo. Pero ya vemos un elemento más en la historia de la salvación, cosa que no lo vemos en la revelación, fíjense ustedes, porque en Sagrada Escritura sí vamos a ver un concilio, el de Jerusalén, pero va a estar en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Que se narra que se ponen de acuerdo y es el primer concilio, ya no está Jesús, todo está, no hay todo escrito todavía, aunque no hay nada escrito, pero se empiezan a reunir para ponerse de acuerdo. Entonces, en la Escritura están puestas muchas bases en la Sagrada Escritura de lo que después se va a desarrollar en Historia de la Salvación y que ahora lo vamos a ver en porciones pequeñas, individuales, por decir así. Hay muchos temas que la Historia de la Salvación va a hablar que no están en la Sagrada Escritura. ¿Verdad? Pero, ¿por qué van a hablar de eso? No porque se hayan inventado, sino porque en la Sagrada Escritura están las bases.
Por ejemplo, cuando vamos a hablar de un dogma, pues un dogma no está no está esa palabra, ¿verdad? Pero va a ser una función del magisterio de la iglesia para definir una verdad de fe. Entonces, no lo vamos a encontrar en la Sagrada Escritura, pero lo vamos a encontrar en la historia de la salvación. Pero no lo vamos a encontrar como una reflexión escriturística, sino más bien como una reflexión teológica, o sea, la teología que se sigue actualizando, ¿verdad? Entonces, todo eso lo tenemos como un rompecabezas también, si no quieren verlo como un pastel, como un rompecabezas. Vimos el rompecabezas hecho, completo, eso es la historia de la salvación. Todas las piezas bien puestas, ya hechas, la historia de la salvación. Una historia de la salvación que no está concluida. O sea que todavía nosotros formamos parte de esas piezas que se tienen que ir insertando en esa historia de la salvación. Pero luego, todas las piezas del rompecabezas dispersas, la Sagrada Escritura, cómo se fue empezando a formar ese rompecabezas. Y entonces vemos que la iniciativa la tiene Dios, el protagonismo lo tiene Dios, el amor lo tiene Dios. De hecho, en este módulo 3, un solo Dios, Padre de los hombres, la primera sesión es conocer al Dios único. Bueno, ¿en dónde lo vamos a conocer? Pues se supone que cuando estudiamos Sagrada Escritura, la introducción, vimos que no hay otro lugar de conocerlo más que en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que ahí en la Sagrada Escritura nosotros vimos cómo actúa, vimos cómo lo fue experimentando Abraham, Isaac, Jacob, cómo fueron experimentando a esa realidad, ¿verdad? Cómo tratan de corresponder a la bondad o a la cercanía o al amor que tiene. Entonces, ahí vamos encontrando eso en la revelación. Y entonces, luego, por ejemplo, la segunda sesión va a hablar de los atributos de Dios. Así se llama la sesión. Sin embargo, si ustedes se recuerdan más de alguna vez en lo que hablábamos, si estábamos trabajando Sagrada Escritura, yo les hice un comentario, no sé si todavía lo recuerdan y si para ustedes es válido, que Dios no tiene atributos, Dios es. No sé si recuerdan que haya dicho eso, ¿verdad? Sin embargo, la sesión aquí se llama atributos de Dios. Sin embargo, Dios, siendo Dios, no tiene cualidades. Él es amor, Él es sabiduría, Él es máxima inteligencia, Él es suprema bondad, Él es supremo bien. Bueno, nosotros antropomórficamente, hablando humanamente de Dios, podemos pensar que son atributos. Y de hecho, la historia de la salvación nos lo va a poder presentar como atributos, pero nosotros en Sagrada Escritura, cuando Dios se revela a Moisés, esa parte la vimos, cuando dice, yo soy el que soy. Entonces hablamos de ser y estar, los dos verbos que son importantes en todos los idiomas, ser y estar. Entonces, nosotros vemos que el ser, el yo soy, es una revelación ontológica, dijimos, o sea, de la esencia de Dios. Él es. Y ahora, está es una definición de una presencia. Entonces, eso lo tenemos revelado en la Escritura. Él es una realidad ontológica que no podemos, no podemos manipular, que no podemos poseer, que no podemos hacer nada con esa realidad ontológica. Pero luego esa presencia, y ahí es donde entramos ya en todo el proceso del Antiguo Testamento, cómo fue la presencia, pero ya llegamos a Jesús,
donde su presencia es una presencia 100% humana. Entonces, eso lo vimos como en un tour en Historia de la Salvación, pero también lo vamos viendo que así se va revelando, dijimos, linealmente a través de la historia, no de una manera cíclica, sino de una manera lineal. O sea, Dios no se revela, la historia de la salvación no es cíclica, nace, crece, se reproduce, muere, nace, no es un ciclo, es una historia lineal progresivamente que llega a su plenitud con Jesús y continúa con nosotros, la iglesia a través de nosotros. Entonces, eso es lo que hicimos y es lo que vamos a seguir haciendo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Vamos o no vamos? Vamos. 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 Así me gusta que Que contesten. sí, Sí vamos entendiendo claro entonces lo que estamos haciendo. Sí, licenciada. Perfecto. Bueno, entonces, el módulo 3, ya como les digo, es conocer a Dios único. ¿Se recuerdan que habíamos dicho que antes, bueno, cuando ustedes solo estaban en la mente de Dios, pero yo ya había nacido, ¿verdad? En el siglo pasado, cuando yo hice mi primera comunión en aquel tiempo, como dice la escritura, ¿verdad? En aquel tiempo, bueno, pues entonces, cuando iba a hacer mi primera comunión, era un catecismo chiquitito, chiquitito. Y había una pregunta muy sencilla, porque el catecismo no daba tanta información, sino que eran preguntas y respuestas. Preguntas normales con respuestas sencillas, porque teníamos que entender tal vez no entenderlas, teníamos que aprender de memoria esa respuesta a los niños, ¿verdad? Los niños chiquitos, que no estábamos pensando tanto en eso. Pero había una pregunta que decía, ¿para qué creó Dios al hombre? Fíjense que ya nosotros, estudiando un poquito, ya vemos que en esa pregunta no era tan sencilla, porque aunque la pregunta es ¿para qué creó Dios al hombre? Ya ahí había una afirmación, que Dios es creador, o sea, que el hombre depende de Dios. Y entonces, ¿cuál es la finalidad de todos? No es solo de los que creen y no creen, sino que de todo el ser humano, ¿cuál sería el objetivo de estar vivo? ¿Nunca oyeron ustedes esa pregunta? ¿No se acuerdan ustedes? No, es que ustedes no habían nacido, pero nunca oyeron esa pregunta con sus papás o más adelante con alguien. Y la respuesta de esa pregunta, nadie. No, porque son muy jovencitas, más las aspirantes son más niñas que ya todavía ni siquiera han oído eso. perdone, licenciada, ¿cuál fue la pregunta? ¿Para qué creó Dios al hombre? Era una pregunta muy sencilla del catecismo del siglo pasado. Y creo que empezaba como para amarle. Servirle y amarlo. Bueno, pero acuérdense que antes de servirlo y amarlo era conocerlo, porque no se puede servir y amar a alguien que no se conoce. Entonces la respuesta era muy bonita. Dios creó al hombre para conocerlo, amarlo y servirlo. Miren el progreso, ¿verdad? Primero se conoce, si lo conozco lo amo y si lo amo lo sirvo. En esta vida, y así poder gozar con él la eternidad. Fíjense que era una respuesta muy sencilla, pero muy profunda, porque ya le está dando una visión, le está dando primero la revelación y también le está dando la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque le está diciendo, usted si eso lo hace desde el principio, como lo más importante de toda la vida, no puede haber nada más importante. Lo primero es Dios, lo primero de lo primero es Dios. Y si usted hace eso, pues entonces usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Conocerlo. Y luego lo conoce, entonces lo va a amar, porque no puede no conocerse de verdad y no amarlo. Y obviamente la consecuencia lógica es servirlo. Y vean entonces, la historia continúa. Servirlo en esta vida para gozar con él
la eternidad. Esa pregunta y esa respuesta ya le está hablando hasta de la escatología, ¿verdad? De la vida futura, ya le está hablando a usted de que el cielo no es una cosa que va a pasar en la muerte, sino es algo que ya usted desde la vida cotidiana lo está cultivando, desde esta vida presente, porque así dice, conocerlo, amarlo y servirlo en esta vida, ahorita, y poder gozar de él eternamente, ¿verdad? Porque si ya se hizo eso en esta vida, pues todo va a continuar perfectamente en plenitud hasta el final. Era claro que a nosotros no nos lo explicaban como lo estamos explicando ahorita, era solamente aprender de memoria esa pregunta y esa respuesta, sin pensar tanto, sin razonar tanto. Antes así era el estudio, era aprenderse de memoria, todo se lo tenía que aprender uno de memoria. Las tablas, hoy yo no sé, creo que hoy no estudian las tablas, ¿verdad? Porque si ya están ahí las calculadoras y todo eso, yo creo que ya no se estudian las tablas. Pero antes las tablas de matemáticas, de multiplicar, eran de memoria. Y eso era como la base para muchas cosas en las matemáticas. Por ejemplo, aprender de memoria los nombres de los volcanes, de los ríos, de los lagos, de los departamentos. Todo eso, importantísimo aprendérselo de memoria. Aprenderse de memoria, por ejemplo, cuando uno estudiaba civismo, cómo Guatemala estaba dividida, y si estaba uno cuando entraba a estudiar la ciudad de Guatemala, cómo eran las zonas, las avenidas, las calles. Hoy los jóvenes, usted le dice primera avenida y quinta calle de la zona 1, y como que le habló chino, ¿no? No sabe qué es, pero era la forma como antes se ubicaban. Hoy no, hoy ya todas esas cosas hoy ya no funcionan, ¿verdad? Pero uno ve la pobreza de que no funcionan porque no hay una comunicación con eso. Uno está diciendo dónde y es muy fácil localizar, lo que ahora es por arriba, por abajo, por todos lados, cuando que antes esa ubicación de los lugares, de las zonas, de las calles, de las avenidas, facilitaban grandemente que uno llegara. Con una dirección bien puesta, bien dicha, uno no se perdía. Y en Guatemala es un lugar donde la ubicación de las calles, avenidas y zona está tan perfectamente distribuida que se facilita. No como en otros lados de Centroamérica, que es 4 pasos norte, 20 pasos sur a la iglesia. Pues es muy difícil porque uno no sabe ni cuál es el norte ni cuál es el sur ahí parado, ¿verdad? Pero para ellos se les facilita. Bueno, todo eso que estamos diciendo es que esa pequeña pregunta de hace muchos años del siglo pasado, pues hoy nosotros la profundizamos en el catecismo, pero es el mismo, ¿verdad? Y así empieza nuestra sesión 1, que dice, lo primero que tengo que hacer para conocer a Dios, al Dios único, pues, ¿cómo voy a conocerlo, verdad? Entonces, como lo hicimos a través de la introducción a la Sagrada Escritura, por medio de la revelación, ¿verdad? Porque ahí, por eso se llama revelación. Él se revela, se manifiesta, se da a conocer, ¿verdad? ¿Cómo qué? Pues estamos viendo primero como fuente, origen, principio de toda vida. Génesis 1 y 2, ¿verdad? Ahí está. La fuente y el origen de todo lo que existe, el cosmos, todo es Dios. Luego, cuando vemos que solo con decir se hacen las cosas, aunque sea un himno, pero estamos alabando su poder omnipotente, creador, Señor de la vida, Señor del cielo y de la tierra, eterno, existía desde siempre, ¿verdad? Perfecto, y todo vio que está bien hecho. Solo en ese himno de Génesis 1 ya vemos una magnífica revelación. De hecho, esa pieza, que es un himno litúrgico, y cuando ustedes entienden lo que es un himno litúrgico, ¿verdad? O sea, que es un himno como el gloria a Dios en el cielo y en la tierra, pues un himno que se cantaba en las celebraciones del templo. Entonces,
vemos que si hay templo, si hay celebraciones y si hay un himno, pues vemos que este himno es una pieza literaria tardía, pero que la ponen como una pieza al principio de toda la escritura, como una gran manifestación de toda la sinfonía que va a venir en toda la historia de la salvación, como una gran orquesta, ¿verdad? Pero empieza con el primer, como el maestro que va dirigiendo la orquesta hace el primer movimiento magistral, donde cada aparato, cada persona que tiene distinto instrumento, sabe en qué momento lo va a tocar. Pero el momento de la batuta donde se mueve para saludar y para que todos pongan atención, todos están poniendo atención al maestro que va a dirigir la sinfonía. Así empieza ese himno extraordinario que introduce toda la Sagrada Escritura, pues dando a conocer cómo la creación revela, manifiesta ese amor, ese fuente y origen de vida por amor, esa omnipotencia creadora, esa perfección en su obra, ¿verdad? Y entonces, todo eso que ya ahí está tocado, como solo esa batuta que se levanta y que todo el mundo está atento para ver cómo va a corresponder en su momento que le toque hacer uso del instrumento, cómo va a entrar en esa sinfonía, pues entonces se va desde esa perspectiva asumiendo, ¿verdad? Las consecuencias de eso que se revela en esa página, que es el amor de Dios, ¿verdad? Y entonces, más adelante se va dando entonces la historia de cómo eso se va a ir traduciendo en distintas generaciones, en distintas épocas, en distintas circunstancias, pero siempre va a ser el amor de Dios que va a ir pues ahí manifestándose, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice, y escuchó Dios el clamor de su pueblo, pues es un amor que ya entra la otra palabra presente, ya no solo es ser, sino ahora está presente. Bueno, está presente desde el principio en la creación, y vio Dios, y vio Dios, y vio Dios, y ahora escuchó el clamor de su pueblo. Entonces, es ese movimiento sinfónico que está siempre, es una melodía de Dios, está siempre en la historia, siempre presente. Y entonces, pues nosotros entendiendo esa revelación y esa manifestación, pues lo único que tendríamos que hacer es corresponder a tanto amor, ¿verdad? Corresponder de la mejor manera. Y así es como nos presenta la sesión 1, conocer al Dios único. Puesto que cuando vemos en la historia de la salvación, bueno, y podemos conocerlo con nuestra razón solamente, decía, sí, podemos, porque hay huellas de él en el cosmos, en la naturaleza, en el mismo organismo viviente. Yo conozco a muchas personas que son, por ejemplo, en su rama profesional, por ejemplo, a un cirujano, a un neurocirujano, y él dice, yo si quiero creer en Dios, basta ver el cerebro y cómo funciona como un estudio, que no está estudiando religión ni nada, pero yo veo toda esa complejidad, toda esa conexión, y yo solo puedo pensar, el autor, el que creó esto, es impresionante. Luego a una química, a una profesional química que me decía, yo en una gota de sangre puedo ver la sabiduría inmensa de Dios. ¿Cómo la gota de sangre me puede revelar tanto? Luego he oído también a un biólogo estudiando, por ejemplo, una hormiga que se queda, ¿cuál es la ciencia de este pequeño animal? ¿Cómo hace esto? ¿Cómo? Entonces, hay huellas en la naturaleza que permite, y a los que estudian así, por piezas,
cada parte de esa huella, se quedan admirados, ¿verdad? Quien entra a una gota de sangre, a una gota de sudor, o a una gota de orina, o a una célula, hablando del organismo humano, ¿verdad? O al estudio de una estrella, o se queda totalmente anonadado, ¿verdad? Porque ve solo en ese diminuto hecho una gran huella de una realidad que no se la puede explicar, no se la puede explicar. Entonces, desde esa perspectiva es un misterio, pero un misterio que se revela, que se manifiesta, que está ahí. Entonces, pero luego dice en esta primera sesión, podemos entonces, bueno, entonces podemos conocerlo, está bien, pero ahora podemos definirlo, podemos decirle a las personas cómo es, quién es. Bueno, pues entonces fíjense que como es tan difícil hacerlo, fue cuando nosotros en Sagrada Escritura estudiamos géneros literarios, ¿verdad? Porque se tiene que recurrir a veces a la poesía para poder hablar de esa realidad divina, o podemos recurrir a un cuento, a una leyenda, a una historia, a muchas formas literarias, y de hecho Jesús así lo hizo, porque Jesús jamás dio un concepto de lo que era el reino de Dios, nunca, nunca dio un concepto, nunca dijo el reino de Dios es esto y esto, 2 puntos, no dijo, ¿verdad? El reino de Dios es 2 puntos, a ver, copie, no, no dijo así. Dijo, el reino de Dios se parece, el reino de Dios es como, el reino de Dios significa. Puso y contaba historias, ¿verdad? Usaba metáforas, y a eso se llama un género literario que se llama parábola. Y luego cuando los discípulos no entendían la parábola, pues le decía, mira, explícanos, no entendemos por qué este sembrador así tan descuidado que tira los granos por todos lados y tanto que los desperdicia. Y porque unos caen en la piedra, otros caen en la espina, otros caen en el camino. Entonces, ¿por qué no se fue solo al terreno a sembrar donde iba a producir, donde se iba a poder hacer una rica cosecha? Y entonces cuando Jesús empieza a explicar, bueno, es que lo que pasa es que la semilla significa, eso, la parábola se vuelve una alegoría, porque lo está explicando pieza por pieza qué es, qué significa. Y entonces ahí ya vamos descubriendo que Dios no desperdicia nada, sino que en todos los terrenos puede dar fruto esa semilla, si de alguna manera se le permite, ¿verdad? Se le cultiva para que pase. Pero entonces, ¿cómo lo podemos definir? ¿Cómo podemos decir que es Él? Él, ¿verdad? Él. Y ahí ya estamos utilizando nosotros algo que en las tradiciones, cuando estudiamos también las tradiciones en Sagrada Escritura, introducción de Sagrada Escritura, dijimos que habían tradiciones ya vistas, donde se utilizaban formas humanas para hablar de Dios. Todavía las utilizamos, ahorita acabo de hacer yo eso, ¿verdad? ¿Cómo es Él? Right. Estamos utilizando una forma humana. Cuando ya sabemos que en realidad, lo dijimos hace un ratito, pues es más que ser una forma humana, es una realidad ontológica, y, o sea, interna de esencia, que no la podemos, pues, explicar tan fácilmente, ¿no? Sino que tenemos que usar, pues, tenemos que tener esos recursos que fuimos viendo que se daban. ¿Se puede confiar realmente? ¿De verdad lo podemos encontrar? Y entonces se van a dar cuenta ustedes que hay muchos relatos en la escritura, en la revelación, que dicen, mira, me puedes encontrar en mi palabra, en lo que digo, que no está hasta el cosmos, al final de una estrella, ni hasta el final del océano, para que digas, yo no puedo llegar hasta allá. Está cerca, está en tu corazón. Está... Entonces, vamos entendiendo de que el encuentro no es tan difícil, pero sí tiene que haber como cierta pasión para que haya ese encuentro, ¿verdad? Luego también pregunta, otra pregunta sería, bueno, y entonces, si lo conocemos un poco,
si luego lo queremos amar, ¿cómo lo podemos amar? ¿Cómo debo amarlo? ¿Cuál es la forma adecuada de amarlo? Y vamos a encontrar que Jesús para eso es brillante, ¿verdad? Porque Él va a decir muchas cosas de cómo amar a Dios. Dice, bueno, es que está muy claro desde el principio que el mandamiento es uno solo y que es amar a Dios sobre todas las cosas, pero se complementa con el prójimo. Así es que si tienes problemas con el prójimo, ya sea tu hermano, tú primero arregla tus problemas y después lleva tu ofrenda. Y así van a haber muchas formas de decir cómo amar a Dios, ¿verdad? Parece que no es tan fácil para nosotros, pero luego vamos centrándonos un poquito en esa revelación y con la ayuda del Espíritu Santo que nos va moldeando, pues tal vez vamos introduciéndonos siempre como Moisés, con pies descalzos, ¿verdad? Porque el lugar es sagrado. Y luego entonces otra manera de amarlo, pues es reconocerlo, agradecerle, ¿verdad? Por todo. Y luego, ¿quién nos enseña entonces eso? ¿Quién nos va enseñando cómo hacerlo constantemente? Pues la revelación está ahí. En la escritura, pues gracias a Dios, a partir de Vaticano II, muchas Biblias tienen sus comentarios al pie de la página que me ayudan, pero esos comentarios no salieron así de cualquier cosa, salió del magisterio de la iglesia. Entonces el magisterio es la iglesia como madre y maestra nos auxilia, ¿verdad? A través del magisterio a que nos enseña y entonces nos va guiando sobre el camino que tenemos que ir llevando para ir desarrollando el proyecto de Dios, que es un proyecto de salvación. Cuando la gente se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere que yo haga? Bueno, quiere que te salves y quieres que junto con tu historia, que tu historia sea la salvación también de los otros. ¿Y cómo puedo salvar a los otros? Bueno, si te hicieron daño, perdónalos, porque te salvas tú y salvas al otro. Entonces, va dando los pasos, sobre todo si leemos a Mateo, todo lo que se acaba de leer en la misa diaria del Evangelio de San Mateo, antes de que empezáramos el capítulo 11, pues se fueron dando esos caminos de cómo hacerlo. Eran unas catequesis muy lindas, ¿verdad? Y se fijan ustedes que ya en el capítulo 11 de San Mateo, pues Jesús pues ya se queja, ¿verdad? De las ciudades de Corazaín, de Betsaida, de Cafarnaúm, porque ha hecho tanto y no lo reconocen. ¿Y por qué no lo reconocen? Si lo seguían un montón, eran muchedumbres, sí, pero no cambian, ¿verdad? No se convierten. Y ese es el tema de tristeza de la fe, ¿verdad? Que no basta con decir que se cree, no basta decir que se cree con el corazón y que se dice con la boca. Y ahí es donde vamos teniendo en estas semanas que hemos leído a Isaías, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que hagamos sacrificios, que hagamos esto, si realmente lo tenemos lejos? Nos quedamos solo con una piedad religiosa, pero realmente la verdadera esencia del cristianismo, que es Dios amor, Dios que se encarna en la humanidad, pues para salvarnos. Siempre va el tema de la salvación. La voluntad de Dios es que la humanidad entera se salve. El Papa escribió, y se las voy a pasar, porque tiene que ver un poco con lo que estamos viendo. Hoy, por ejemplo, dice el Papa en su último documento del 29 de junio de este año, que él habla de cómo toda esa forma de encontrar esa presencia, de entender esa presencia, se da en la liturgia. Volvemos otra vez con el magisterio de la iglesia, ¿verdad? Y entender, dice él, cómo la salvación es una invitación a toda la humanidad. Y mientras haya un solo ser que no haya recibido esa invitación, dice,
nosotros no deberíamos de dormir tranquilos. Eso dice el Papa Francisco en esa carta, que mientras tienen ustedes su material, se las voy a mandar para que esta sesión de hoy no sea citada toda solo de oírme, ¿verdad? Sino que ustedes puedan un poquito leerla y hacer una pequeña síntesis. Y eso lo va haciendo el magisterio, así como el Papa Francisco nos va ayudando de cómo nosotros podemos ir encontrando, tener el encuentro con esa persona. Entonces, nosotros no somos una religión de libro, aunque Dios se revela en el libro, o sea, en la Sagrada Escritura, y se desarrolla una historia de salvación, porque esa es la voluntad de Dios, pero esa historia de la salvación la va reinterpretando el magisterio de la iglesia. Y el magisterio de la iglesia lo va haciendo a través de las encíclicas, a través de los sínodos, a través del catecismo de la iglesia, a través de los documentos que se van desarrollando. Entonces, todo eso son herramientas para ir entendiendo cómo tener el encuentro con esa persona. O sea que entonces nosotros somos una religión de una persona, del encuentro con una presencia, ¿verdad? Y lo único que la Biblia es como el manual para encontrar, para tener ese encuentro. Y el magisterio de la iglesia es como explicar ese manual, ¿verdad? Para conocer esas características esenciales de Dios. ¿Y para qué necesito conocer esas características? Pues para adherirme, para que se me facilite, ¿verdad? Adherirme. Entonces, por ejemplo, esa carta del Papa, pues él explica ahí lo esencial de la vida sacramental, que es como una extensión de Cristo, y cómo la iglesia tiene que como acercarnos, explicarnos, de alguna manera para que nosotros se nos facilite ese encuentro. O sea, que la iglesia, el magisterio tendría que ser un facilitador, ¿verdad? Un facilitador al pueblo para que el pueblo pueda facilitársele el encuentro con esa persona. Y confiar en él, porque al final, si encuentro a esa persona, pues ya lo conozco más de un tú a tú, ¿verdad? Ya no es algo así que lo conozco de oídas, como dice Job, te conocía solo de oídas, y eso que Job era un tipazo, pues era muy bueno, y Dios estaba muy feliz con él. Sin embargo, al final él reconoce que a pesar de todo eso, entonces lo conocía solo de oídas. Entonces, ahí también hay una forma de entender de que a Dios se le puede agradar si se le conoce solo de oídas, pero ¿qué es lo que pasa cuando se le conoce solo de oídas? Que en los momentos de sufrimiento y de dolor, pues podemos pensar, ¿realmente era cierto? ¿Será? Y podemos entrar en crisis terribles, porque en Job nos damos cuenta cómo el sufrimiento y el dolor y el abatirse tanto por todo lo que le estaba pasando, de alguna manera le facilitó luego ese encuentro, ¿verdad? No es que nosotros vamos a provocar el sufrimiento y el dolor, es que ese está en la propia vida. Y entonces cuando este aparece, dice Juan Pablo II, en el grito de dolor de Jesús y la entrega amorosa de ese dolor a su Padre, ahí está la enseñanza, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros en el sufrimiento? Todo esto es lo que vamos a ver en esta primera sesión, ¿verdad? ¿Cómo se llama de conocer al Dios único en la sesión 1. Y tenemos numerales del catecismo, que también en lo que ustedes tienen el material impreso, pueden ver que es del 36 al 50 del catecismo. Si quieren apuntar los números, del 36 al 50, del 199 al 213, del 222 al 227 y el 286. Entonces, ahí cuando lo tengan el libro, pues ahí lo van a tener, ¿verdad? Pero mientras tanto, ustedes pueden ir adelantando. También tenemos el documento de Dei Verbum, por eso estamos diciendo que no somos solo religión del libro, ahí tienen ustedes el catecismo,
Dei Verbum Vaticano II, ¿verdad? Dei Verbum 14, que les va dando básicamente lo que es nuestra confesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre. Y ahí ya viene algo que no es que nosotros nos lo inventemos, sino que primero fue revelado, ¿verdad? Y ya nosotros lo asumimos y luego decimos, sí, yo creo en eso. Yo creo que Dios es uno y que es Padre mío, no solo de Jesucristo, sino por méritos de Jesucristo, es Padre mío, pero no solo mío, sino nuestro. Ahí entran muchas otras consecuencias, ¿verdad? Porque si no es Padre nuestro, o sea, es Padre de todos, pues nuestra relación tendrá que ser fraterna. Si no, no habría ningún sentido. Y también vimos cuando estudiamos la parte de la historia de la salvación, que a esa historia de la salvación también se le llama economía de la salvación, ¿verdad? La palabra economía en lugar de historia. ¿Y por qué la palabra economía? Pues parece más un término pues más en relación a pues a temas monetarios, de auditoría o cosas así, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, tiene que ver con, pues sí, como un balance, ¿verdad? Como un inventario, todo lo que Dios ha ido dando, ¿verdad? Todo lo que se va dando a través de la historia. Y luego la parte de nosotros, como hacer un balance, también es otro libro económico, ¿verdad? De contable, como todo lo que da y todo lo que nosotros correspondemos, cómo va ese balance. Y por eso se utiliza la palabra economía de la salvación. Y eso lo vamos a encontrar desde el Antiguo Testamento. Claro, en el Antiguo Testamento no vamos a encontrar exactamente la palabra economía, pero para que ustedes vean que sí ha sido necesario ir poniendo palabras donde las personas van comprendiendo de qué se trata, ¿verdad? Porque en los libros del Antiguo Testamento se va manifestando cómo Dios se da a conocer primero a personas individuales, después a grupos de personas, pero cómo va manteniendo una relación con cada una de estas personas con las que se manifiesta, ¿verdad? Y en esos relatos, en esas historias, nos vamos dando cuenta cuál es la forma como Dios actúa, cuál es la manera de su justicia, de su misericordia con los hombres. No confundir eso con el género literario y con el contexto histórico de la época. Porque ustedes, y vuelvo a poner esta semana de ejemplo a Isaías, que su forma de hablar del profeta es una forma de hablar dura, pero hay que ponerlo en el contexto de la época. Acuérdense que hay 3 Isaías y el primer Isaías está, pues, está intentando a través de los oráculos de Yahvé, a través de lo que Yahvé dice, que el pueblo cambie para que no se vaya al exilio. Entonces el lenguaje es duro. Luego están en el exilio, que es el segundo Isaías, el lenguaje cambia, viene a ser esperanzador, porque no se trata de hacer leña del árbol caído, ¿no? Ahora ya se cayeron, ya están tirados, bueno, ahora hay que ver, y empieza toda aquella esperanza del Mesías y de la segunda vuelta, todo eso. Entonces el lenguaje cambia de Isaías. Y luego ya están de regreso en la tierra, pero no es fácil porque todo está devastado, ¿verdad? Entonces el lenguaje viene a ser como de perseverancia, de paciencia, de confianza. Entonces no podemos decir, bueno, es que aquí, en esta revelación, Dios se revela como iracundo, como que ya es impaciente, como que ya no aguanta más. No. Esa es la forma, ¿verdad?, con la que se está trabajando. Es como una pedagogía, ¿verdad?, con la que se está trabajando que las personas cambien, sobre todo para evitar una situación tan dolorosa como va a ser el exilio. Bueno, eso entonces
es lo que vamos viendo como economía de la salvación y de alguna manera lo vimos rápidamente, ¿verdad? Todo eso que acabo de decirlo lo tenemos en la primera sesión. Luego, ya entonces sabemos cómo actúa a través de lo que revela. Entonces ahora tenemos que darnos cuenta cómo dice él que es, cómo, y volvemos a utilizar el antropomorfismo, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Cómo es? Y ahí ya vamos a ir entrando luego a la otra, ¿verdad? Que va hablando, a la sesión 2, que va a hablar de atributos, ¿verdad? Pero ya decíamos que a estas alturas, pues nosotros sabemos que Dios no tiene atributos, sino Dios es cada cosa. De verdad, es amor. Y la gente dice, no, no puede ser tanto amor. Si hay un infierno y ahí se va a ir un montón de gente, no es tanto amor. Si hay tanto mal en el mundo y todo lo que pasa injusto de gente inocente que está sufriendo, pues no es amor. Y bueno, y si se le puede encontrar en otro lugar, no es tan único, ¿verdad? No. Entonces la gente sospecha, ¿verdad? Sospecha de esa revelación, si es amor, si es único, si existe, si de verdad la gente dice, ¿me escuchará? Yo creo que no me escucha, dice, ¿verdad? Yo tanto que le he pedido y no me hace caso, no me escucha. Entonces, ¿es real o es una imaginación? ¿Es una fantasía, verdad? ¿O es real? Y, y hay otras explicaciones de otros lados que dice, bueno, no, esto no lo hizo nadie. Realmente aquí no hay ninguna huella de nadie. O sea, aquí realmente todo esto ha salido así, espontáneamente, dice, ¿verdad? Y no es una creación, sino que realmente ha surgido. Y dan otro tipo de explicaciones, ¿verdad? Pero la teología, pues, se interpreta desde la fe. Eso también lo dijimos. Y entonces, definir a Dios resulta muy complicado. Se puede definir a través de la experiencia. O sea, la revelación lo que va a contar son experiencias de personas que experimentan esa realidad. Pero no se trata de que yo me quede creyendo solo en que esas personas tuvieron esa experiencia, que la tuvo Pablo, que la tuvo todos los personajes que se encontraron con Jesús en su momento histórico, los apóstoles, todo. No, lo que intenta la revelación es que yo me dé cuenta de que estas personas tuvieron una experiencia y yo también la puedo tener, que es el mismo sentido del santoral de la Iglesia Católica, que no se trata que yo le dé un culto al santo, yo puedo darle una veneración y todo, pero el punto es que se puede. Si él puede, yo también puedo. ¿Por qué no voy a poder yo? Entonces, es como ese sentido, ¿verdad? De irnos dando cuenta de que ese encuentro se puede realizar y que puede tener grandes bondades, no solo a la vida personal, sino a la vida de todos. Pero eso va de pasito en pasito, ¿verdad? Y tenemos que entender que nuestra manera que nuestros procesos por nuestras limitaciones son largos, ¿no? No es un proceso de un día para otro, aunque pareciera en el texto de que las cosas pasan de un día para otro, ¿verdad? Pablo tuvo el encuentro y pareciera que todo sucedió al día siguiente, pero si uno pone atención en las cartas se da cuenta que no. Se da cuenta que después de ese encuentro Pablo tiene que irse a Arabia durante 3 años, poner todo en orden en su mente, en fin. Se usan ahí muchas formas para explicar que se quedó él sin sus, como quien dice, sin sus bases, ¿verdad? Toda su estructura judía se vino al suelo. Entonces, presenta ahí la imagen, cayó de tierra, quedó ciego, en fin. No es tanto la literalidad del texto, es realmente ver que el encuentro con el Señor no es un encuentro que solo va a dar grandes beneficios, porque la gente queda desconcertada. Vean ustedes el proceso que tiene en el Evangelio de Juan el ciego al que Jesús le dio la vista, ¿verdad?
Entonces después nadie quiere estar con ese ciego, ni la familia, porque al principio estaba ciego, pero la vida no era, pues ahí estaba pidiendo limosna, la gente le daba limosna, pero luego Jesús lo sana y empieza toda una vida llena de problemas, que con los fariseos, con los sacerdotes, que quién lo curó, que por qué lo curó, que si es el hijo de estos, que entonces no era ciego. Bueno, empieza una serie de problemáticas. Y dentro de estas circunstancias tan llenas de problemas, él tiene que decidir si realmente cree en el que le sanó o no cree en él, ¿verdad? Porque los demás no creen y la evidencia de que él era ciego y que ahora ve, pues ahí está, la evidencia existe. Pero ante la evidencia hay muchos que la niegan. Bueno, todo eso lo encontramos y lo vamos a seguir desarrollando en esta primera sesión. Y todo, pues, todo eso se revela, se manifiesta para provocar en nosotros una respuesta. Y esa respuesta que se provoca, pues, se llama fe, ¿verdad? La fe en un solo Dios. Y esa fe nos lleva a descubrirlo, a amarlo y obviamente a servirlo, ¿verdad? Y tienen ustedes ese material. Bueno, eso es más o menos lo que vamos a encontrar en la primera sesión y traté de explicársela uniendo con los módulos 1 y 2. No sé si logré el cometido. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a encontrar también en esta misma sesión documentos o libros como de sabiduría, ¿verdad? Que habla de cómo es ese Dios único, distintas formas literarias en el texto bíblico que vamos a ir encontrando de cómo expresan ese amor de Dios. Y después vamos a ver al magisterio de la iglesia, ¿verdad? Que lo hace también a través de por ejemplo, Gaudium et Spes, que va hablando de esa realidad amorosa de Dios. Bueno, entonces el módulo 3 es este. Un solo Dios, Padre de los hombres. Ese es el módulo y esto es el índice de lo que contiene el módulo. Entonces ya les había adelantado el tema de atributos, pues nosotros creo que, o no sé si ustedes están de acuerdo, ¿qué piensan ustedes? ¿Dios tiene atributos? O sea, ¿la sabiduría es un atributo o Dios es sabiduría? ¿El amor es un atributo o Dios es amor? ¿La misericordia es un atributo o es una consecuencia del amor? La justicia, la ternura, la compasión, todos son, ¿qué dicen ustedes? ¿Son atributos? ¿Cómo lo ven ustedes? Eso lo vemos en la sesión 2, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? Que Dios no tiene atributos, licenciada, que Él es esencia pura. ¿Verdad que sí? Yo también opino eso. Aunque Sí. ya les digo que la sesión 2 así se llama, ¿verdad? Los atributos de Dios. Licenciada, y usted, no sé si todos comprendemos, pero a mí en particular me cuesta un poco el es y el estar, el es y el existir. No sé si usted nos puede introducir un poquito para comprender los dos contextos. Ajá. Fíjese, gracias, sí. Son los dos verbos, casi de todos los idiomas, son los dos verbos más importantes, los que se conjugan, ¿verdad? El ser y el estar. El ser, fíjense, por ejemplo, nosotros decimos, yo soy, decimos nosotros, usted no sabe quién soy yo, dice la gente, ¿verdad? Usted no sabe quién soy yo. Y yo siempre que oigo esa palabra digo, bueno, yo creo que ella tampoco sabe quién es, ¿verdad? Porque realmente uno es muy, es muy ambivalente, ambiguo. Hoy uno piensa de una manera, siente de una manera, habla de una manera. Mañana puedo sentir de otra manera. Hoy puedo querer mucho a una persona, mañana no tanto. Hoy me puede caer muy bien, mañana tal vez me cae un poco mal. En fin, hay formas de que nosotros somos cambiantes. Entonces, nosotros realmente no somos. Nosotros vamos siendo,
Porque imagínense que nosotros somos los mismos de niños, sí somos los mismos, mas no somos lo mismo, no somos lo mismo. Somos el mismo niño, o sea, yo soy la misma Betsaida que nació, que fue chiquita, todo lo que ustedes quieran, y que sigo siendo chiquita porque no crecí tanto, pero de todas maneras no soy igual que cuando tenías 5 años ni 2 años. Ha habido un proceso. Entonces, el ser de la humanidad es un ser que se va desarrollando a lo largo de su humanidad. Fíjense que esa esencia del ser, mire, para que lo vayamos comprendiendo, el es, ¿verdad? Es. Fíjense que como no se entiende tanto, vean ustedes el problema del aborto. Ya esa semillita ya es, pero es que lo que pasa es que es una semillita que está como en proceso. Y es que nosotros, toda nuestra historia humana, estamos en proceso. Nosotros no llegamos a una plenitud de ser. Eso posiblemente, si lo logramos, va a ser pues en la plenitud de los tiempos y a través de los méritos de Jesús, ¿verdad? Pero es a través de eso que nosotros pues vamos siendo. Y estar, que es el otro verbo, estar, pues nosotros también nuestro estar es limitado. Entonces nuestro ser es limitado y nuestro estar es limitado. Porque yo estoy aquí y ustedes cada uno están por allá. Gracias a esta herramienta, yo puedo estar hablando con ustedes allá en Antigua y allá en Betania, pero es gracias a la herramienta. Pero tanto estoy yo aquí y ustedes están por allá. Entonces, es un ser limitado y un estar limitado. Sin embargo, Dios es un ser esencia. Entonces, Él no cambia, dice Santa Teresa. De Jesús dice, Dios no se muda, dice. O sea, no cambia, no muta. No es hoy una cosa y mañana es otra, no es esto. Por eso cuando en la escritura aparecen frases como, y le pesó a Dios haber creado al hombre, ustedes tienen que entender que esa es una forma literaria de decir hasta qué punto se le ha llegado a cansar a un ser humano, porque es un lenguaje antropomórfico, ¿verdad? Pero Dios no puede eso. Sobre todo no puede porque si le hubiera pesado haber creado al hombre porque era mal, pues desde Génesis 3:15 no hubiera prometido a un Mesías, tampoco se hubiera encarnado en un ser humano. Pues ya si ya se dio cuenta de que todo es malo y que le salió mala obra, pues entonces a otra cosa. Pero no pasa así. Dios no se buscó otro pueblo, no se cansó, no se aburrió, al contrario, Él siguió amando y siguió buscando formas de acercarse a la humanidad. Eso es eso, es amor, es presencia, es vida. Cuando dice el texto, yo no quiero la muerte del pecador, quiero que cambie. Bueno, ustedes van a encontrar que sí, que ahorita voy a destruirlo todo. Bueno, ustedes tienen que entender que esa es una forma literaria, es decir, hasta dónde llega el mal de nuestras formas de ser que agotan. Pero la esencia del ser, no cambia, es. Entonces, lo que nosotros podemos ver como atributos, pues no son atributos, porque atributo es algo que yo tengo y que en un momento puedo dejar de tener. Por ejemplo, yo estoy alegre, ese es un atributo, tengo la alegría, pero luego en otro momento estoy triste. Ese es un atributo, hoy estoy triste, ya no estoy alegre. Hoy quiero a una persona, pero esta persona me traicionó, ya no la quiero. Entonces ya no la quiero tanto. O sea, esos son atributos, cambian. Pero ustedes ven en el Evangelio, sobre todo a Jesús, que lo traicionan, que lo niegan, y Él vuelve a tener una relación con todas estas personas, ¿verdad? No cambia su amor por eso. Entonces, eso es ser, una esencia que no cambia. Y estar es una presencia. Estar es una presencia, es una realidad.
Entonces yo no creo en una idea, yo no creo en un concepto, yo creo en una presencia. Y en una presencia viva, cercana, que es Jesús, ¿verdad? Porque al encarnarse, entonces vamos a encontrar esto. Ayer me preguntaba el sacerdote, un sacerdote de allá me preguntaba, bueno, nosotros, Dios puede lastimarse, Dios puede herirse con nuestra mala conducta, decía él. Entonces yo le digo, en el Antiguo Testamento no, porque Dios es una esencia que lo que hagamos no puede afectarle. Pero en el Nuevo Testamento ya Dios se hace hombre. Y entonces, si sufre, si le escupen, si le pegan, si le ponen una corona de espinas, si le duele. Entonces los actos sí le duelen, ¿verdad? Y cuando Él se presenta resucitado, se presenta con las llagas y con el corazón abierto. Entonces, nosotros tenemos que ir entendiendo esa bellísima expresión de nuestra fe, ¿verdad? Que el ser y estar en la persona de Jesús se vuelve un ser humano con una presencia humana y un estar cercano, compasivo, tierno, acompañando a la historia, ¿verdad? Entonces, esa es la forma como yo más o menos con las palabras, más o menos como yo puedo como entenderlo. No sé si a ustedes les ayuda eso, pero entonces el ser es la esencia. Y nosotros nos podemos dar cuenta que todos los humanos no somos, sino que siempre estamos en proceso desde el vientre materno. Aún morimos y no somos ahí lo que está, sino que vamos a ser en la medida de la eternidad. Ese es el ser. Y el estar, pues es una presencia, ¿verdad? Limitada también, porque estoy aquí, pero no puedo estar en todos lados. Entonces el estar humano es un estar limitado y el ser humano es un ser en proceso. En cambio, el ser de Dios es un ser, una esencia permanente y un estar en su presencia. ¿Qué dice? ¿Queda un poquito claro o todavía no tanto? Sí, licenciada, muchas gracias. ¿Sí quedó claro? Sí, licenciada. Ok. Muy bien. Entonces aquí tenemos el índice de lo que nosotros vamos a trabajar en este semestre con la ayuda del Señor y con que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento para compartir estos bonitos temas. Vemos la centralidad de la Trinidad, es un gran misterio la Trinidad, ¿verdad? La creación también, tenemos los dos relatos de la creación, que son dos relatos que no son iguales, uno es un himno, el otro es una narración. Tenemos el tema del mal, ¿verdad? Tenemos el tema de la gracia, lo que la gracia hace. Tenemos lo que va a pasar, lo que se llama escatología, ¿verdad? Después de la muerte. Tenemos después, esto creo yo que puedo compartirles, si les parece, en lo que ustedes tienen el manual. Entonces, en este tema, les voy a compartir, primero, les voy a compartir a Monseñor Barron con un videíto que no se los paso aquí porque dura como 40 minutos y se llevaría mucho tiempo de la clase. Entonces, se los voy a pasar para que ustedes lo vean. Monseñor Barron hablando de Dios, ¿verdad? ¿Quién? Entonces, una reflexión de él en catolicismo, que es lo que él tiene, qué es lo que cree el católico. Y les voy a pasar el último material del Papa Francisco para que ustedes vean dónde podemos tener ese encuentro con esa presencia, ¿verdad? Y él dice que en la liturgia.
Aquí están los cánones, que diga, perdón, no los cánones, sino los números del catecismo de la iglesia. Los cánones son de derecho canónico, ¿verdad? No es eso lo que estamos viendo. Entonces, cómo el catecismo de la iglesia en estos cánones, iglesia con cánones, en estos números nos dan una noción de conocer al Dios único, cómo nos ayudan a profundizar la fe. Aquí están para que lo apunten, por favor, y también en lo que tienen el manual, pues van trabajando esto, del 198 al 231. Luego, tenemos aquí el tema de la cultura, ¿verdad? Vemos aquí, miren, aquí está mi nombre, miren, qué bonito mi nombre. Solo que qué triste, ¿saben que nunca me había dado cuenta yo? Licenciada, disculpe, es Ajá, que no nos está proyectando. no, nada. No, licenciada, solo está ahorita la imagen de los archivos. ¿Ahorita? Ya, licenciada. La licenciada. Vea, es que aquí ya decía que les estaba compartiendo. Ok, entonces aquí está el índice. Esto es lo que les estaba hablando anteriormente. Luego, estos son los números que del catecismo que les puede servir. Ahí están, para que nosotros profundicemos en la fe. Luego, aquí está, en esta diapositiva íbamos, ¿verdad? Cómo se van integrando en el movimiento cristiano judío, cómo se van integrando los griegos, ¿verdad? Y vemos aquí este nombre Felipe, dice que es oriundo de Betsaida, y Betsaida pertenece a la Galilea, ¿verdad? Y cómo de alguna manera la gente se acercaba a estos que estaban más cerca de Jesús para quererlo ver, para tener ese encuentro personal con él, ¿verdad? Y ya desde ahí vamos viendo cómo estos personajes van a ser facilitadores, a veces van a ser facilitadores, porque acuérdense que cuando los niños quieren acercarse, pues estos mismos en lugar de facilitarlo, pues los alejan, ¿verdad? Vean ustedes la diferencia que está presentada en la escritura, ¿verdad? Y sin embargo, todo el esfuerzo es querer ver a Jesús, querer estar, querer conocerlo. Y eso vamos a tener muchas escenas como esa, ¿verdad? Entonces, en esta pregunta que está aquí, queremos ver a Jesús. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos verlo? ¿Cómo? Entonces, aquí vienen como las respuestas que vamos a ver en el manual, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es conocer lo más que se pueda a través de todo lo que dice Jesús, quién es Dios, cómo es Dios, ¿verdad? Tenemos que ir entendiendo que no es que el Nuevo Testamento sea diferente al Antiguo, sino que el Antiguo es una cultura judía, es un proceso de un pueblo que se va a ir en el proceso de hacerse pueblo, igual que la vida humana, que empieza con una semillita y va teniendo el proceso de hacerse humano. De ahí que por eso es que la iglesia diga que un aborto no es el cese de un embarazo, no, es un crimen, porque es esto, es algo que está en proceso, que no se pueda ver el proceso porque todavía está como encapsulado, si ustedes quieren, pero si le permiten que desarrolle el proceso, lógicamente va a ser un ser humano, ¿verdad? Es igual que ustedes ven la semilla de una planta, pues ahí está, no ha entrado a la tierra, y Jesús habla de eso también, del grano de trigo, pero cuando entra a la tierra y muere como semilla, pues su proceso es que hay una planta, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que así somos. Por eso decíamos, nosotros los seres humanos no somos una realidad ya hecha, no somos, eso solo es Dios. Nosotros estamos en un proceso durante toda la vida. Y durante toda la vida, ¿cuál es el proceso? Es un proceso de aprendizaje, es un proceso de conocimiento, primero de Dios,
Y en la medida que nosotros vamos conociendo a Dios, nos vamos también conociendo a nosotros. O sea, la revelación de Dios que Él hace de Él, también nos revela quiénes somos nosotros. Es una retroalimentación que va dando la revelación, ¿verdad? Y ahí lo vamos viendo, entonces, esa revelación como el medio natural y sobrenatural, donde vamos descubriendo lo que es esa realidad divina, ¿verdad? Y lo hace, y cómo lo hace, y nos va por pura iniciativa, decía, en los módulos anteriores, nos va descubriendo, pues la palabra revelando, quitando velos, a esa esencia amorosa que Él es. Y ahí ven constantemente uno va a poner ese artículo, ese pronombre personal, ¿verdad? Él. Pero pues porque hablamos humanamente de esa manera. Y eso también tenemos que descubrirlo en la escritura, que para explicar toda esa realidad, que no es fácil, pues muchas veces utilizamos distintas formas humanas de hablar. Bueno, como ya es la hora y ustedes no tienen el manual, yo voy a dejarles material para que ustedes vean mientras tienen el manual. Pues dejamos aquí este módulo 3, solo como introducción. Les dejo el material para que lo vean durante la semana y hagan una pequeña síntesis, es decir, muy chiquitita de lo que van a ver, unas 5 líneas, no es tantísimo. Que lo compartan, ustedes lo platiquen, y más bien la síntesis sería de lo que después de haberlo platicado, de haberlo visto y platicado, ustedes pueden sacar como una conclusión, ¿verdad? Tanto de la carta del Papa como del videíto que les voy a pasar de Monseñor Barron, de Dios, ¿verdad? Y nos vemos entonces en media hora con el módulo 4, ¿les parece? Sí, licenciada, Dios se lo pague. Solo yo tengo una pequeña pregunta. ¿Cuáles fueron los numerales que nos dijo que íbamos a estudiar? Los numerales del catecismo. ¿Sí? Ahí está. Ah, muy amable, Dios se lo pague. Dios se lo pague, licenciada. Bueno, nos vemos al ratito entonces. Muchas gracias, licenciada.